tardes. Saludos a todas y a todos. Antes de iniciar, quiero darles algunas recomendaciones, porque parece que hoy ha habido algunas situaciones en diferentes partes del país por lluvia o por conexiones. Entonces, ante el riesgo de que tengamos inestabilidad en la señal de Internet, entonces les sugiero que si a alguno le pasa esto, si tuvieran algún tipo de problema, vuelvan a cargar el enlace para que la conexión esperemos que les vuelva a funcionar. Les recuerdo también que estas jornadas, estos webinarios, están siendo grabados y los videos van a estar disponibles en la página del posgrado. Durante las consultas, durante las presentaciones, perdón, les agradezco que trasladen sus consultas vía chat. Nosotros estaremos monitoreando para poder hacerlos llegar y en el espacio correspondiente poder intercambiar. Vamos a dar 2 minutitos y para iniciar formalmente. Bueno, muy buenas tardes.
vamos a dar inicio a la actividad. Les agradecemos mucho su participación en este segundo día de conferencias virtuales sobre el tema salud y teletrabajo desde la experiencia de la Universidad Estatal a Distancia. Para el sistema de estudios de posgrado, para la revista Posgrado y Sociedad, es un gusto poder contar con ustedes. Queremos compartir experiencias en torno a un tema que es cada vez más relevante en el marco de la pandemia que desde marzo estamos viviendo en nuestro país y que inició con la declaratoria del 11 de marzo como pandemia, como condición de pandemia. Entonces, desde la revista Posgrado y Sociedad, para nosotros es importante poder abrir espacios de intercambio con expertos de diferentes áreas y en temáticas que sean de impacto en el contexto nacional y regional incluso. Hemos tenido participación de colegas de Panamá y de otros lugares de Centroamérica. Hoy probablemente se van a estar conectando nuevamente. Y les agradecemos muchísimo por esa participación y la confianza de todos y todas ustedes. El día de ayer iniciamos con el aporte de doña Fabiola Cantero, que es nuestra moderadora, y que inicia dándonos un marco general de la temática, para introducir posteriormente a don Juan Luis Justi, que desde el punto de vista legal nos habla de derechos constitucionales, el valor de la vida y de la atención a la salud. Se refiere también a teletrabajo desde el punto de vista legal y de algunos elementos que se han estado presentando desde el punto de vista de las salas sobre esta temática. Y le abre el espacio a la doctora Carla Rojas, quien estuvo compartiendo con nosotros respecto a autocuidado específicamente en el marco de la pandemia y del teletrabajo e incluso de trabajo en casa, que también se ha mencionado, que dadas las condiciones de premura con las que tuvimos que trasladarnos, también empieza a figurar en este marco. Para el día de hoy estamos muy agradecidos con doña Wendy y con doña Adriana, ahorita compañeras de la Universidad Estatal a Distancia, y que doña Fabiola va a introducir también, va a presentar en breve. Como les decía hace un momento, la dinámica va a ser que ellos van a presentar sus aportes. Ustedes pueden ir en el chat poniendo sus consultas y se las estaremos trasladando para que al finalizar podamos intercambiar, tener un espacio de intercambio para clarificar y ampliar algunos temas que ustedes necesitan. Doña Fabiola, te cedo la palabra entonces. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, María Marta. Muy complacida de estar aquí nuevamente dándonos la bienvenida a esta segunda parte de esta actividad de salud y teletrabajo, la experiencia de la Universidad Estatal a Distancia promovida por la Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y la Maestría en Constitucional ante la invitación que nos hace la revista de Posgrado y Sociedad. Como ya doña María Marta nos indicó, hoy contaremos con la presentación de doña Wendy Wando y doña Adriana para los temas específicos que corresponden a la institución. Antes de darle el pase a las panelistas que contarán con 20 minutos cada una para hacer soporte, quiero trasladarles un mensaje de don Juan Luis Justi en relación con una de las consultas que él se comprometió a verificar la respuesta el día de ayer, que amablemente nos hizo llegar el día de hoy, y leo textualmente: confirmé el dato que les comenté ayer a los participantes respecto de que la Sala Constitucional, en el caso de Costa Rica, sigue trabajando 24/7 como ha sido su costumbre y como legalmente corresponde. Pueden presentarse recursos de amparo en forma presencial, que es como normalmente se hace, por la vía del facsímil,
y ahora se aumentó el uso del sistema de gestión en línea, sea el expediente electrónico con la posibilidad de hacerlo, es decir, de presentar los recursos de amparo correspondientes, no solo a los abogados, sino también cualquier persona que de previo pida la clave correspondiente. Para acceder al sistema de gestión en línea, efectivamente, la persona usuaria tiene que solicitar una clave de acceso a la que se le van a asociar sus diligencias. Cumplido entonces el compromiso con don Juan Luis, yo procedo a hablar de doña Wendy Sanabria. Antes emití mal el apellido Wendy, me disculpo por ese lapsus. Doña Wendy es ingeniera en seguridad laboral e ingeniería ambiental, cuenta con una maestría en gestión del talento humano y es la coordinadora del área de salud ocupacional de la Universidad Estatal de Distancia. Doña Wendy, quedamos atentas a sus palabras y atentos también a su participación. Muchísimas gracias por esta invitación en este valioso espacio. Un saludo también a todas las personas que nos escuchan y visualizan a través de este webinario. De parte del Centro de Salud Ocupacional de la UNED, es realmente un gusto poder compartir con ustedes nuestras experiencias. Es por eso que vamos a comenzar recordando un poco la diferencia entre lo que es el teletrabajo y el trabajo en casa. Siguiente diapositiva, por favor. Si bien es cierto, el teletrabajo es una modalidad laboral voluntaria en donde al menos en nuestra institución se tiene un contrato donde se establecen los diferentes días donde la persona teletrabaja, incluso para poder postularse a esta modalidad debe superar una serie de requisitos, entre ellos tenemos los requisitos tecnológicos. Tenemos desde Salud Ocupacional una declaración jurada en donde la persona indica también tener un espacio idóneo para poder teletrabajar, una silla ergonómica para trabajar, un espacio o una estación de trabajo para realizarlo de la mejor forma, evitando pues toda lesión física a su salud. Y además de eso, los teletrabajadores nos sometemos a una serie de pruebas psicológicas también para poder optar por esta modalidad. Doña Wendy, un segundito, por favor. Le solicitaría a los compañeros de logística que por favor proyecten la presentación a la que hace referencia doña Wendy. La filmina que sigue, por favor. Doña Wendy, perdón. Correcto, esa es la introducción a lo que estábamos hablando acerca de la diferencia de teletrabajo y trabajo en casa. Muchas gracias a los compañeros de logística, los dejo de nuevo con doña Wendy. Gracias, Fabiola. Sin embargo, debido a la situación que atraviesa nuestro país, y pues realmente es una situación a nivel del mundo entero, nos enfrentamos también a la contingencia que ha llevado a muchas empresas y muchas instituciones, tal es el caso de nuestra institución, de nuestra universidad, que ya envíen a las personas no solamente de manera voluntaria, sino que a medida de esta contingencia, que puedan trabajar desde sus hogares, con el fin de, obviamente, evitar aglomeraciones, evitar lo que son el hacinamiento en oficinas y, por supuesto, lo que todos creemos que es evitar el contagio por COVID-19. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos, por tanto, esta situación, esta es nuestra expectativa. En el ideal de teletrabajo desearíamos todos tener pues esta condición idónea, lo que nosotros llamaríamos una estación ideal, versus la siguiente diapositiva, en lo que vamos a ver algunos ejemplos que ustedes podrán visualizar también. Tenemos entonces colaboradores que fueron a sus hogares sin quizás tener un equipo de computación idóneo, sin tener quizás una conexión adecuada para efectuar sus labores y por supuesto esto ha generado una serie de riesgos que hemos venido identificando. Por ejemplo, nos encontramos en este momento espacios de trabajo que debemos de compartir de manera simultánea con diversos miembros de nuestra familia que también realizan trabajo en casa, espacios que debemos de compartir con el cuidado de nuestros hijos,
espacios que también tenemos que darles de recreación y de juego, incluso el cuidado en algunas circunstancias de adultos mayores o hasta, ¿por qué no?, cuidadores de personas que también están padeciendo en la enfermedad por COVID-19. Ahora bien, pasamos a la siguiente diapositiva, donde queremos compartir con ustedes una serie de retos que estamos afrontando tanto desde el teletrabajo como el trabajo en casa. Quisimos clasificarlos en dos aspectos importantes para nosotros. Uno son los retos hacia nuestros colaboradores desde salud ocupacional y posteriormente veremos los retos que tenemos nosotros como oficinas de salud ocupacional. El primero de estos retos hacia nuestros colaboradores es el de la ergonomía. Si bien este ya había sido pues, uno de los riesgos más evidentes y más frecuentes que venimos viendo desde que se instaura la modalidad de teletrabajo y que continúa todavía en diversos ámbitos, tenemos también que hacer un trabajo bastante intenso y arduo en generar espacios para poder detectar también las necesidades que estamos viendo en este momento, en el contexto en el cual nos encontramos, evitando así que las personas pasen tanto tiempo en una posición sentada, que puedan realizar pausas activas y que ese estadía y trabajo en casa no tenga una vida tan sedentaria. El segundo reto lo hemos llamado la adaptación tecnológica. En la vida idónea o lo que nosotros quisiéramos debería de haberse tenido un proceso de inducción a las nuevas tecnologías y a las nuevas plataformas que íbamos a utilizar no solamente para hacer este tipo de espacios como el que compartimos hoy, sino también a las nuevas tecnologías con las cuales íbamos a tener que realizar reuniones virtuales y tener espacios de trabajo con nuestros compañeros. Porque cada persona, por supuesto, tiene una curva de aprendizaje distinta. Muchos no tuvieron ese proceso de adaptación, todo ha sido realmente un poco un proceso abrupto para todos nosotros y por tanto pues eso ha generado también cierta tensión de quizás no poder resolver a tiempo o de la manera más idónea las tareas que se nos solicitan a través de nuestros superiores o jefaturas. El tercer reto que quisiéramos compartir con ustedes también es el de equipo inmobiliario. Veremos que, bueno, están los teletrabajadores, que si bien tenían o declaran un espacio para poder teletrabajar, quizás ese espacio, ellos no estaban teletrabajando los 5 días a la semana y el resto de los días que tenían que ir a trabajar de manera presencial, ese espacio podía ser utilizado también por miembros de la familia para otro tipo de actividad. Y tenemos los que realizan trabajo en casa, donde incluso muchos no tienen recursos económicos para poder ajustar, para poder comprar una silla ergonómica o un espacio idóneo para poder teletrabajar. O porque también puede darse que la misma estructura física de su hogar no tiene posibilidad de establecer un lugar que sea idóneo o ideal para poder trabajar desde casa. En el reto número 4 quisimos llamarlo transición hacia el trabajo en casa. Veamos, por poner un ejemplo, el teletrabajador se prepara, está esperando incluso el momento en donde ya le van a autorizar que pueda hacer trabajo desde su casa. ¿Para qué? Para evitar, por ejemplo, largas horas en traslados hacia el trabajo, tener más tiempo en espacios donde pueda concentrarse más para poder realizar informes de su oficina y para tener tiempo de calidad para otro tipo de actividades. Mientras que con este proceso de la contingencia, donde ocurre de la noche a la mañana, no tuvimos realmente pues, un proceso de lo que muchos iban a afrontar. Para muchos es la primera vez que realizan un trabajo en casa. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Algunos nos han indicado incluso, ya quieren que termine este proceso porque cuando iban a trabajar tenían otros espacios de compartir de manera social con sus compañeros y ahora es algo que ya no están teniendo. Y eso es también importante. Otros nos han dicho que ya se han acostumbrado, ya tienen un rol establecido y que quizás cuando vuelvan a la presencialidad, pues les va a ser un poco más difícil porque ese tiempo que ocupaban en traslados ahora lo realizan con otras actividades para hacer ejercicio o para, por ejemplo, tener más tiempo de calidad con su familia. El segundo aspecto lo llamamos la dualidad del trabajo y la familia. En este apartado
tenemos los espacios compartidos que les comentaba al principio, por lo que hay que hacer un balance en realidad de lo que es la vida laboral y la vida familiar. Recordemos que desde la salud ocupacional, como bien nos dice la Organización Mundial de la Salud, tratamos de buscar el máximo estado de bienestar físico, mental y social. Por tanto, esto ha generado diferentes estados de ansiedad, miedo, a la incertidumbre, a lo que todo esto ha traído, y tal vez no poder resolver de manera inmediata o ponernos nosotros mismos metas laborales que son bastante exigentes incluso para nosotros. Hoy nos afrontamos a experiencias desde nuestros hogares donde tenemos que equilibrar. No solamente somos trabajadores de una institución o una empresa, también somos maestros, somos profesores de nuestros hijos, somos también cuidadores, en fin, somos un conjunto de actividades de las cuales debemos de aprender a equilibrar y tener un balance lo más idóneo para nuestra salud. El sexto aspecto lo llamamos el manejo de la sobrecarga de trabajo. Tenemos algunas personas que nos han comentado que están trabajando mucho más horas de las que realmente acostumbraban o más allá de su jornada laboral. Por tanto, es importante tener un plan de trabajo. En el mejor de los casos, muchos lo tienen, algunos ni siquiera tienen todavía un plan de trabajo establecido, por lo que se recomienda, por supuesto, tener objetivos que sean claros. Ante esta pandemia, todo ha sido muy acelerado, todo es para ayer, ¿verdad? Entonces, sí hacemos un llamado quizás a jefaturas, a líderes de proyectos, a encargados y a coordinadores de que debemos disminuir un poco esa sobrecarga de trabajo, tratando de tener metas más organizadas y planificando muy bien, y sobre todo aquellas personas que tienen personal a su cargo, que pongan expectativas que realmente sean metas reales, que tomemos tiempo también para conocer a nuestro equipo de trabajo y fomentar y explotar un poco más las habilidades que pueden mostrar en este momento. Eso nos lleva al siguiente punto, que es la desvinculación laboral o el aislamiento laboral, que hemos llamado de esta forma, donde esos espacios que se daban anteriormente de oficina, quizás ya muchos no los hace sentir parte de, porque este otro estado de virtualidad nos impide un poco propiciar esos espacios. Pero sentimos que también es importante que, aunque estos espacios sean virtuales, nosotros debemos de favorecer la cohesión de grupo. Espacios no solamente para pedir, sino también para poder felicitar y para poder reconocer el trabajo que realizan las otras personas que trabajan con nosotros. Ayer, esto nos lleva al otro punto que la doctora comentaba el día de ayer sobre el autocuidado. Sin embargo, no está de más de recordar, tratar nosotros de continuar con esos hábitos que realmente acostumbrábamos, nuestras rutinas, si hacíamos ejercicio, seguir haciéndolos, nuestros hábitos de alimentación, no saltarse comidas y, por supuesto, dedicar horas de calidad a nuestro sueño. Por último, está el apoyo a los trabajos operativos. También debemos de considerar como un reto que muchos trabajos requieren una presencialidad, muchos trabajos no pueden efectuar tareas teletrabajables en casa. Por ejemplo, me refiero a personal misceláneo, a vigilantes o oficiales de seguridad que no pueden hacer sus trabajos en casa, o que, por el contrario, algunos procesos que hay que ir retomando requieren pasar de la virtualidad a la presencialidad. Entonces debemos de asegurar también espacios que sean seguros y que no exista una brecha en lo que también hemos escuchado, que bueno, se protege al que puede trabajar desde casa, pero ¿qué pasa con los que están realizando trabajo presencial? Entonces tratar también de reducir esa brecha. Pasamos a la siguiente diapositiva. Donde podrán visualizar ustedes que hemos también agrupado una serie de retos de nosotros como oficinas de salud ocupacional, como gestores del riesgo o prevencionistas. Sabemos que hay colegas del área de salud ocupacional que están muy ligados a este proceso de continuidad operativa, pero también hay muchas otras personas que, si bien no son de la rama, también son encargados de procesos de salud
Entonces quisimos agrupar aquí un poco la experiencia que hemos tenido desde estos diferentes retos y el camino que nos hace falta por recorrer. El primero de ellos que queremos compartirles es la continuidad de procesos. Como les comentaba, poco a poco hemos tenido que ir retomando esos procesos que se venían realizando y cómo lo logramos de una manera adecuada, preparándonos a través de protocolos, a través de procedimientos, sin dejar, por supuesto, el contexto en el que vivimos realmente en el país y en los países también de todo el mundo. Aquí nos corresponde reinventarnos. Por ejemplo, nosotros desde Salud Ocupacional hemos tenido que buscar otros espacios, por ejemplo, de inspecciones virtuales, que es algo voluntario, en donde la persona nos concerta, hacemos una cita y le brindamos asesoramiento en cuanto a su mobiliario y el equipo. Otro que nos ha resultado también son las simulaciones. Quizás ustedes han escuchado, por ejemplo, de los ejercicios de escritorio. No podemos hacer simulacros por el momento, como quisiéramos para prepararnos de otras emergencias, pero sí podemos hacer otro tipo de ejercicios, por ejemplo donde nosotros presentamos diversos escenarios con equipos que se inscriben por oficinas. Estamos fomentando el trabajo en equipo, fomentamos el trabajo colaborativo. También tratamos de generar reacciones de los participantes a través de juegos de roles o a través de preguntas o llamadas, donde ponemos a prueba también el conocimiento de ellos de los diferentes protocolos que nosotros vamos generando. Y también a través de estos ejercicios podemos detectar oportunidades de mejora de nosotros como oficina. Si hace falta algún tema que debemos de reforzar o generar algún espacio de capacitación virtual también para mejorar un tema específico que no haya quedado claro. Tenemos el segundo reto, que es la transición a la virtualidad. En estos espacios a veces son muy rígidos, entonces tenemos que reinventarnos también, tratar de ser creativos, de buscar herramientas que nos permitan hacer capacitaciones pues más dinámicas y más participativas, que por supuesto podamos ajustar a los diferentes tipos de población que queremos nosotros abarcar. Eso nos lleva al siguiente punto, donde hemos visto de nuestra experiencia que podemos tener grupos más grandes de trabajo. ¿A qué nos referimos con esto? Durante la presencialidad o entrenamientos o capacitaciones virtuales vemos que muchas personas quizás no les gusta participar de una manera activa, pero en este otro entorno de la virtualidad nos ha permitido permear a otros grupos que les es más fácil expresarse a través de chats de preguntas y respuestas, a través de algún ejercicio virtual y que prefieren hacerlo de ese modo y participar sin ningún problema. Entonces esto también nos ha permitido no solamente tener una reducción de costos, porque no requerimos material impreso para capacitar, no requerimos de tener un servicio de alimentación, por ejemplo, y podemos llegar a diferentes partes del país. Dado es el caso, en la universidad tenemos 37 sedes y eso pues, nos permite hacer webinarios o capacitaciones virtuales con diferentes personas de distintas partes del país y llegar a cualquier lugar realmente. El cuarto reto que tenemos para compartir con ustedes son los riesgos psicosociales o factores psicosociales. Es una necesidad realmente incluir dentro de nuestros grupos de trabajo profesionales de ciencias de la salud mental, que nos aporten tanto con herramientas y estrategias de trabajo, realizando estudios que sean, por supuesto, atinentes a los riesgos en la salud mental que pueda estar generando esta situación, ya sea el manejo de crisis, el manejo de ciertos estados que genera también la incertidumbre de esta enfermedad y, por supuesto, los diferentes roles que están afrontando nuestros colaboradores desde el trabajo en casa. De esta forma, hace falta pues tener soluciones conjuntas, hace falta también mucho camino por recorrer en este tema, al menos desde nuestro país, desde nuestra competencia de salud ocupacional. Es un trabajo que todavía estamos comenzando por hacer, nos falta mucho recorrido y por supuesto esto nos lleva al siguiente y último punto que queremos compartir con ustedes.
el cual hemos llamado trabajo en equipos multidisciplinarios. Para nosotros, desde salud ocupacional y desde nuestra perspectiva, este es uno de los pilares fundamentales de nuestro éxito. Trabajar para el bien común, en este caso, en este webinario que hablamos de la salud de nuestros colaboradores, es súper importante que la salud como un bien común prive en todos los procesos. La salud de nuestros colaboradores, debemos tener también equipos de trabajo de diferentes profesiones que nos permitan construir buenas prácticas laborales. No somos islas, debemos de cambiar un poco esos paradigmas para poder construir espacios de trabajo más saludables en todos los aspectos, tratando de, por supuesto, tener aspectos de mejora en la salud, pero hablamos de salud de manera integral, de una forma equilibrada, balanceada, que podamos tener un equilibrio de todos los aspectos pues, que hemos comentado en los demás retos. Esperamos pues haber aportado con esta experiencia y compartido con ustedes. A nosotros nos ha resultado, ha sido también una experiencia para nosotros. Sin embargo, quisimos compartir con ustedes en este espacio para que si lo pueden poner en práctica, pues también adelante. Y les agradecemos mucho también por este tiempo que nos han escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias más bien a usted, doña Wendy, por su participación y todo lo que nos ha aportado desde un área que efectivamente yo creo que es un poco olvidada, ¿verdad? Dentro de las formaciones que se dan en la universidad a veces y que es muy necesaria, que efectivamente ayer estábamos conversando de la prevalencia que ha adquirido las políticas de salud ocupacional, el área de salud ocupacional y todo lo relacionado con el bienestar desde ese enfoque para el teletrabajador y para el patrono. Comentarles sí que dentro de la nueva propuesta curricular de la Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social hay un impulso muy fuerte para el área de salud ocupacional que está intrínsecamente ligada, como decía doña Wendy, a los temas de trabajo que también son constitucionalmente tutelados, como decía don Juan Luis ayer, y que necesariamente tienen que ver con el bienestar, el autocuidado y finalmente la felicidad plena de la persona trabajadora. De seguido vamos a contar con la participación de doña Adriana Oviedo, quien es la coordinadora del programa de teletrabajo de la UNED. Contarles que la UNED fue de las instituciones pioneras en Costa Rica para impulsar el tema de teletrabajo, que se inició con un piloto muy interesante porque no solo se abordaba desde el punto de vista estrictamente legal, sino que también contó con el planteamiento del trabajo interdisciplinario, como decía doña Wendy, de varias áreas de la universidad, que fue digamos, la base constructiva fundamental, lo suficientemente sólida para que arrancáramos de lleno en este camino que no tiene vuelta atrás y que está bajo la dirección, como les decía, de doña Adriana, quien es magíster en propiedad intelectual y periodista, y que en los próximos 20 minutos va a continuar con nosotros. Doña Adriana, muy bienvenida. Gracias, buenas tardes. En realidad es un placer de verdad compartir un poco la experiencia de lo que ha sido la implementación del teletrabajo en la UNED. Debo hacer el comentario en enhorabuena que Fabiola fue compañera de nosotros en ese episodio de los inicios en el 2008 en la Comisión de Teletrabajo, y en realidad ha sido una gestión que hemos ido llevando a cabo ya imagínense que estoy diciendo desde el 2008, estamos hablando de ya 12 años que la UNED ha estado trabajando, investigando y mejorando todo lo que tenga que ver con este proceso de implementación del teletrabajo. Así que ojalá que esta presentación o este espacio en el que yo les pueda compartir muy claramente y muy sinceramente de cómo en la UNED implementamos el teletrabajo, pues les pueda servir a ustedes para sus organizaciones o para también los tips y recomendaciones que les vamos a dejar, sobre todo a las personas que ya sean jefes o que son colaboradores y que en este contexto están teletrabajando. Así que agradezco pasar a la siguiente diapositiva y les voy a mostrar cómo, lo que les decía, desde el 2008
para la UNED ha sido todo un recorrido, ¿verdad? En el tiempo de maduración de esta modalidad. Hay personas o instituciones que me han dicho que, bueno, porque somos la UNED, para nosotros ha sido más fácil. Y no crean, en realidad es todo un tema, porque el teletrabajo viene a cambiar la cultura organizacional de una empresa o de una institución. Y vean que en el 2008 hicimos un plan piloto, se propuso un plan piloto, el cual arrojó resultados positivos, pero fue hasta el 2012 cuando el rector decide crear formalmente el programa de teletrabajo y la Comisión Institucional de Teletrabajo. Entonces vean que no fue fácil, no fue simple, y además vean que, bueno, en una institución pública también es todo un proceso, ¿verdad? Para poder crear un, un programa o inclusive que se habilitara una modalidad distinta. Entonces pasaron años, hubo todo un periodo que nos permitió producir, mientras tanto, los reglamentos, los manuales de procedimientos, se generó un sondeo para valorar, porque eso también es importante. No todas las personas quieren teletrabajar y estoy segurísima, como lo decía ahora Wendy, no todas las personas que están ahora en el contexto de trabajar desde su casa están muy felices, ¿verdad? Inclusive el teletrabajo, uno de los principios fundamentales es que este es voluntario. Entonces, bueno, este contexto se salió de toda la expectativa que cualquier organización tenía, porque ahorita estamos en un contexto obligado, ¿verdad? O sea, se nos obligó a permanecer en nuestros domicilios trabajando. Pero el real teletrabajo se parte de que es algo voluntario. Entonces, bueno, se hizo un sondeo para conocer cuántas personas a nivel de la institución querían incorporarse a la modalidad y todo eso nos fue ayudando para tomar decisiones. Fue así como en el 2015 se abrió la primera convocatoria ya con un reglamento de teletrabajo aprobado y oficializado, y desde el 2015 hemos hecho 5 convocatorias. ¿A qué me refiero con 5 convocatorias? Bueno, como son tanto las personas interesadas, lo que se diseñó fue un instrumento de priorización. Y ese instrumento lo que nos permite es que de las 100 personas que se inscriban en el año, vamos valorando los requisitos de esas personas durante todo el año. Y así se va abriendo una convocatoria de manera anual. Entonces, esa ha sido como la cronología en la que hemos implementado el teletrabajo. No ha sido fácil, pero ahora en realidad pues nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de ver de que todo este camino recorrido nos ayudó definitivamente a que esta pandemia no nos tomara fuera de base, y además nos permitió madurar con respecto a qué requisitos y de qué manera resolvíamos una situación como esta. Y eso se ha resuelto por medio de planes de contingencia, no estrictamente por medio de la modalidad de teletrabajo, sino que por un plan de contingencia que lo que permite, como bien les decía Wendy ahorita, la diferenciación es que las personas trabajen desde sus domicilios, pero básicamente no se piden requisitos, fue como todos se trasladan a trabajar a los domicilios. No fue un proceso riguroso como el teletrabajo, pero nos permitió que en este momento casi 1.700 personas de funcionarios de la UNED están trabajando desde sus domicilios. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Les quiero comentar un poquito algunos temas que siempre nos preguntan en el caso de la UNED, y que pueda servirles de ayuda en el caso de ustedes. Por ejemplo, algo importante para nosotros en el teletrabajo que aterrizamos o se definió es que más que un puesto son las actividades las que son teletrabajables. Entonces, yo hago un análisis sobre las actividades que realizo y esas actividades tienen que cumplir 4 características fundamentales para que sean teletrabajables. Entonces, la primera es que tienen que estar asociadas a objetivos o metas específicas. La segunda es que la puedo realizar sin una supervisión directa, ¿verdad? Mi jefe no necesariamente tiene que estar a la par mía. La tercera es que puedo desarrollarla fuera de la oficina. Por ejemplo, yo siempre menciono que los compañeros que trabajan en la editorial y que tienen que trabajar con estas grandes máquinas de impresión,
ellos no pueden ni llevarse esas máquinas a sus domicilios, ni pueden trabajar. Si tienen que hacer esa actividad, lo tienen que hacer estando en la institución. Y la cuarta característica que es fundamental es que tienen que mediar las tecnologías de información y comunicación. Si yo empiezo a hacer un check de cada una de mis actividades y mi actividad cumple con esas 4 características, es una actividad teletrabajable. Entonces, basados en eso, pasamos a la siguiente diapositiva, podemos concluir que yo podría teletrabajar X cantidad de días. La UNED resolvió de la manera que les expongo en este cuadrito. Si una persona se analiza en sus funciones y sus actividades, solamente el 20% o menos son teletrabajables, entonces la recomendación es que esa persona teletrabaje solo un día. Si mis actividades dan en el 50% de mis actividades son teletrabajables, podría teletrabajar 3 días. Y así como lo muestra el cuadro. Nosotros en la UNED fuimos pioneros también con respecto a la modalidad de teletrabajo en el extranjero. Por eso las banderitas que tenemos ahí, porque desde el principio, desde que se aprobó el reglamento, promovimos que las personas, los funcionarios de la UNED también podían teletrabajar desde el extranjero. Y así es como hoy tenemos 5 compañeras en la modalidad de teletrabajo en el extranjero. Tenemos 2 compañeras en Estados Unidos, una en Perú, otra en Colombia, otra en Honduras. Y esto lo que le permite a una institución es que pueda continuar con sus funcionarios sin evitar que ellos se separen totalmente, haya una separación de la relación laboral. Entonces, esto es muy positivo. En el caso nuestro, los resultados han sido bastante favorables. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esto es una pequeña resumen de cuál es el perfil del teletrabajador de la UNED. En realidad, ayer hicimos un nuevo corte y precisamente porque acabamos de incorporar nuevos compañeros, tenemos 349 personas activas en la modalidad estricta de teletrabajo. Como les decía, tenemos 5 personas en el extranjero. Este dato de género es muy importante porque a nivel mundial se dice que aproximadamente el 80% de las personas que teletrabajan antes de la pandemia, ¿verdad? Valga aclarar, eran mujeres. En el caso nuestro anda por un 71%. La edad promedio de nuestros funcionarios es 44 años. Y vean que la cantidad de días en promedio, nosotros tenemos las opciones que les mencionaba anteriormente, tenemos un T2 o un T3 como promedio. ¿Qué significa esto? Que las personas pueden trabajar o 2 días o 3 días. Ese es el promedio. Y eso es muy importante porque nosotros no recomendamos solamente en casos muy particulares o puestos muy específicos que la persona teletrabaje los 5 días. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que no se pierda esa vinculación con los compañeros, con la jefatura, para que al menos un día a la semana tenga que ir a las oficinas. Por eso el promedio de nosotros está entre 2 o 3 días de teletrabajo. Los lunes y los viernes son los principales días. Esto es todo un tema. Nosotros siempre aclaramos que esto no es para tener fines de semana largos, porque todo lo contrario. Las personas que teletrabajan saben muy bien que los días de teletrabajo son más bien de más trabajo, pero circunstancialmente en el caso de la UNED, la mayoría de los compañeros que teletrabajan son de las escuelas, son encargados de cátedra y de programa, y ellos los martes y los jueves tienen que estar presencialmente en las oficinas. Entonces, el rango de cantidad de días que les queda, pues, solamente son lunes, miércoles y viernes. Así que esos días son los principales días que tenemos en la UNED. Yo lo dejo siempre en mis presentaciones porque a veces hay jefaturas que tienen el gran mito de que no, es que no se puede dar teletrabajo ni un lunes ni un viernes. Y eso no es cierto, ¿verdad? Recuerden que el teletrabajo se mide por objetivos, ¿verdad? Por metas específicas, entonces no tenemos que tener ese miedo. Y el otro, pues, valor agregado que le ha dado la UNED con esto de teletrabajo es que el 27% de nuestros compañeros que teletrabajan tienen cargo de autoridad.
Eso es todo otro mito, ¿verdad? Que en el caso de otras organizaciones definitivamente no permite que jefaturas teletrabajen. No creen en eso y bueno, vean qué mejor prueba nos está dando esta pandemia de que los jefes han podido ejercer su supervisión de manera indirecta y virtual. Así que esto era una pequeña ficha con la que podemos resumir el contexto actual de la UNED. Pasamos la diapositiva, por favor. Bueno, para la implementación del teletrabajo, la UNED atendió o se vio inmersa en varios desafíos. Lo primero que les decía es que, bueno, fue una nueva modalidad y hubo una alta desconfianza por parte de las jefaturas. Inclusive, antes de la pandemia, tuve algunas jefaturas conversando conmigo en donde me decían, es que no, yo no quiero enviar a las personas a teletrabajar. Pero bueno, entonces es todo un proceso de análisis, ¿verdad?, de confianza en sus colaboradores, pero es un gran reto, ¿verdad? Luego, la UNED no contaba con que las personas tuvieran la práctica de realizar planes de trabajo y gracias a esta modalidad y a la gestión que se ha realizado durante estos 5 años, nadie se va a teletrabajar si no cuenta con un plan de trabajo anual de toda su gestión. También otro de los desafíos es que en el caso, como lo decía Fabiola ahora, el programa de teletrabajo trabaja de manera conjunta con diferentes dependencias. En el caso de nosotros trabajamos con recursos humanos, con la dirección de tecnología, con salud ocupacional, con el servicio médico, hasta con la oficina jurídica. Y teníamos que analizar cuál era ese tiempo de respuesta de cada una de las instancias para que colaboraran en el proceso de verificación de requisitos. Cuando nosotros empezamos, no teníamos el Office 365 que tenemos ahora. Yo recuerdo que teníamos que andar con las llavecitas mayas para poder estar guardando documentos. Ahora es otro contexto, pero bueno, eso fue uno de los desafíos también, el tema de la tecnología. Y tampoco se contaba con alguien o con alguna unidad exclusiva para coordinar la implementación del teletrabajo, que es lo que ha pasado en muchísimas instituciones o empresas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, ¿cuáles son los retos ahora, verdad? En el 2020 todavía tenemos que mejorar el proceso de incorporación para las personas que deseen ingresar oficialmente en la modalidad de teletrabajo. Deberíamos de brindar un equipo tecnológico y de telefonía a cada teletrabajador con el fin de que no importa si la persona está en su oficina o si está en día de teletrabajo, pueda atender el número de su extensión. Ya estamos trabajando en eso, pero bueno, está dentro de los retos a trabajar. Luego tenemos el tema de la implementación de la firma digital, también hay todo un análisis al interno de la institución, y mejorar el seguimiento del cumplimiento de planes de trabajo, que esa es una gran tarea para las jefaturas, ¿verdad? Porque nosotros somos mediadores, facilitamos el instrumento, pero son los jefes los que tienen que dar ese seguimiento y acompañamiento a los teletrabajadores. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí muy brevemente les voy a decir algunas recomendaciones a las personas que son jefaturas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Muy en concreto, el tema de la confianza. Usted no puede enviar o autorizar a una persona que se incorpore a la modalidad de teletrabajo si usted no confía en esa persona, si usted no confía en la gestión de ese colaborador. ¿Por qué? Porque se puede volver contraproducente. Puede hacer que usted autorice a tal persona que se vaya a teletrabajar y va a empezar a llamarlo constantemente, le va a escribir, y si usted está con ese temor de que esa persona lo que está es más durmiendo que trabajando, pues en realidad no va a ser un ambiente sano laboral ni para usted como jefatura ni para la persona. Entonces, el teletrabajo se basa en confianza. Eso lo decimos siempre en nuestras inducciones, tanto para jefes como para el colaborador. Al colaborador que le decimos, no traicione esa confianza que le dio su jefatura, ¿verdad? Número 2, planificación ante todo. Esto nos ha servido montones porque las personas se han dado cuenta que no quedaban reflejados muchas de sus actividades, muchos de sus trabajos en los planes operativos anuales de cada oficina, de cada dependencia. Y gracias a este instrumento que hemos generado, pues sirve, ¿verdad? Entonces,
una recomendación para los jefes es que tiene que haber una planificación y tiene que haber un seguimiento, ¿verdad? Ojo con esto que aclaro, no control. Si somos jefes controladores, ¿verdad? Ahí tenemos que ir cambiando y madurando porque no podemos estar encima de la persona. Tenemos que darle un acompañamiento, un seguimiento. ¿Cómo te va? Te dejo asignado este informe y de aquí al viernes me lo tienes que entregar. Pero yo delego y dejo y confío en que esa persona el viernes me va a entregar ese informe. ¿Ok? Ahí tiene que haber una comunicación constante, siempre por teléfono, por WhatsApp, por mensajes, por correo electrónico, para que haya ese ambiente, ¿verdad? No que pase lo que nos decía una persona, yo le preguntaba por tal persona y me decía, ¿cuál? No, si esa persona yo, y no sé, no he vuelto a saber de él, no podemos como jefes descuidarnos de los colaboradores que tenemos a nuestro cargo. Tenemos que generar un ambiente laboral respetuoso y equitativo. No se vale decir que porque una persona es más eficiente la voy a sobrecargar, y porque está en teletrabajo, entonces le voy a poner más trabajo. No. Tenemos que generar un ambiente equitativo y además respetar los horarios de trabajo. Eso ya lo mencionaba ahora Wendy. Sacar el máximo provecho de las tecnologías, ¿verdad? Ahora yo en el chat les puedo compartir una página de los compañeros de la Vicerrectoría de Investigación que han hecho un trabajo muy bonito donde han ido recopilando diferentes herramientas para trabajar, trabajar a distancia y que les pueda servir y sacar mayor provecho. Y finalmente, que Wendy se refería a esto también, es que hay que tener claro cuál es el procedimiento en caso de un accidente laboral. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y a las recomendaciones siguientes para los teletrabajadores, para todas las personas que ahorita están teletrabajando. Bueno, como les decía, la comunicación constante con todos, no solamente con el jefe, sino con mis compañeros, ¿verdad? Que si alguien pregunta por mí, algún compañero puede decir, es que Adriana hoy está en teletrabajo, pero se la podemos llamar o la puede localizar a tal número o a tal correo. Hay que prepararse para trabajar. Ayer la doctora nos da buenas prácticas, ¿verdad? Y aquí en resumen yo les pongo que hay que bañarse, hay que alimentarse, ¿verdad? No porque estoy en mi casa voy a pasar consumido ahí trabajando, no. Tengo que tener mis tiempos de comida. Puedo trabajar con ropa más cómoda, ¿verdad? Afortunadamente. Y también puedo dedicar un tiempo a los ejercicios. Tengo que respetar mi horario, ¿verdad? Eso es importantísimo, tanto para que no me exceda, como para no, ¿verdad? Hacerme la vista gorda, que como nadie me está viendo, entonces me puedo ir al cuarto y me quedo viendo tele. No, tengo un horario que cumplir. Es importante destinar un espacio para trabajar. Ojalá que sea un cuarto destinado como oficina, pero que no estemos trabajando en medio de la sala ni del comedor y peor cuando hay niños o otras personas. Siempre la recomendación de cada día es que elaboro una lista sobre las actividades que voy a hacer ese día. Siguiente diapositiva, ya con esto vamos a ir terminando. Siempre es necesario hacer lo mismo que hago en un día presencial, cuando voy a la oficina. Si necesito un permiso, si ocupo un día de vacaciones o si amanezco mal y me requiere una incapacidad, se gestiona de la misma manera que como cuando yo estoy en la oficina. No porque mi jefe no me está viendo, entonces me voy para Jacó, me voy para la playa. No, eso no funciona así. De igual manera, tengo que solicitar las vacaciones si es que ocupo ese día libre. Llevo una bitácora de lo que atendí ese día, siempre eso es una sana recomendación, es una buena práctica. También como teletrabajador tengo que conocer cuál es el procedimiento, si yo me caigo, si me pasa X situación, bueno, si es un accidente o no laboral. Realizar pausas activas es valiosísimo, ojalá cada hora ponernos de pie, si la casa es de 2 pisos, bajar, subir para poder realizar algunos estiramientos. Y finalmente, explicarle a los familiares que estoy trabajando, ¿verdad? Que no porque me ven en mi casa, estoy ahí disponible para que yo pueda estar tomando café o que me puedan poner a ver tele, no. O sea, la idea es que entiendan que estoy trabajando. Estoy clarísima de que este contexto, como decía Wendy ahora, es muy distinto a lo que habitualmente tenemos, pero hay que tratar de generar esos límites. Pasamos a la siguiente diapositiva, que eso es
una página, no sé si gustan pasar, una página de Facebook, que esa la tenemos habilitada para todas las personas que quieran dar un seguimiento a temas de teletrabajo, así que ahí se las dejo. Es un Facebook y la idea es que no sean solamente para personas de la UNED, sino que está abierto a todas las personas que quieran aprender más del tema de teletrabajo. La siguiente diapositiva dejo mis correos, el contacto de la página de teletrabajo en donde pueden encontrar más información sobre esta modalidad. Muchísimas gracias y quedo a las órdenes para cualquier consulta. Muchas gracias, doña Adriana, por su participación. Definitivamente creo que en UNED hemos recorrido mucho camino desde el 2008 hasta ahora y desde esa perspectiva mi felicitación al equipo de trabajo. Vamos a pasar ahora a las respuestas de las consultas que nos han pasado por la vía del chat. He tratado de agruparlas de manera que las dos puedan referirse un poquitito a cada una de ellas. Y vamos a ver, hay una inquietud general por si ha habido o cómo se ha incorporado las personas que están en los planes de contingencia o simplemente trabajando de manera remota a los seguimientos de teletrabajo. Es decir, si se dan los mismos seguimientos a las personas que están en contingencia o si una persona que no está en contingencia está trabajando remotamente por lo que sea, tiene los mismos, vamos a ver, voy a usar un término legal, derechos y obligaciones que los teletrabajadores, es decir, tienen las mismas condiciones, el mismo seguimiento, el mismo tratamiento, el mismo acompañamiento por parte de las dos unidades que ustedes representan, con un comentario adicional que dice que a pesar de que se tenía implementado el teletrabajo, el comillas miedo al cambio aún lo tiene mucha gente y es más importante por la prisa en que se realizó. A ese aspecto también, un poco cuál ha sido la experiencia con las personas que no eran teletrabajadoras, qué dificultades o limitaciones se han presentado y cómo ha sido la respuesta de las jefaturas. También asociada a esta temática, y esta está dirigida específicamente a doña Adriana, si todos esos equipos ¿verdad? Instrumentos que se pretende dar a las personas teletrabajadoras también se estarían dando, otorgando o facilitando a las personas que están en plan de contingencia o de manera remota, y cuál sería la prioridad de asignación por parte de la universidad. Hay una especial alusión al tema de la firma digital, que a mí me consta que ha sido muy polémico últimamente ese tema en la universidad, la discusión de si la institución tiene que acompañar ese proceso y además financiarlo, o si es cada persona, teletrabajadora, trabajador remoto, trabajadora a distancia, o plan de contingencia, el que tiene que asumir ese tipo de procesos y también ese tipo de costos, ¿verdad? Y esta me parece que es más dirigida a doña Wendy. Uno de los señalamientos importantes y generalizados es que las jornadas se están incrementando sustancialmente. Eso tiene un impacto en la salud. ¿Cómo puedo enfrentar esta situación específicamente desde el área de salud ocupacional? Y yo quisiera, y esta sí es de mi resorte, doña Adriana, que usted nos pudiera ampliar respecto de cuál ha sido la reacción de las jefaturas y los cambios, ¿verdad?, que han tenido que enfrentar en relación con el impacto pandemia, ¿verdad? No tanto con los procesos que ya llevábamos, ¿verdad? Porque como usted lo dice, de repente se han visto en la necesidad de hacer un ejercicio más remoto, para usar un término no tan técnico, de los temas de fiscalización y supervisión de las personas que tienen a su cargo una dependencia determinada. ¿Cuál ha sido el resultado de trabajar por procesos y objetivos, verdad? Que a veces en donde somos un poco reacios a esos. Ustedes me indican cómo quieren hacer las participaciones y con mucho gusto les doy la palabra. Si gustas, puedo empezar yo hablando de un poco de lo que comentaban de los procedimientos. Proceda, por favor, doña Wendy.
Para hacer un poco referencia a esa pregunta de que si realmente pues son los mismos procedimientos, en realidad sí, desde la parte, al menos desde salud ocupacional, incluso con esta pandemia hemos querido también acercarnos un poco más a las personas que también hacen trabajo en casa y hacen teletrabajo. Los procedimientos son los mismos, los derechos que tienen siguen siendo iguales, inclusive para el tema de accidentes. Hemos ya tenido la experiencia de tener algunos accidentes, afortunadamente pocos, en este trayecto de esta experiencia de pandemia, y pues los hemos podido atender de la manera más oportuna, tanto aquellos que se han dado por teletrabajo como por contingencia. Igualmente aplica lo mismo hacer y realizar la investigación, es exactamente el mismo proceso de que si pudiéramos estar de manera presencial, se hace la verificación con su jefatura y demás para constatar simplemente también pues su domicilio, el lugar donde teletrabaja o hace trabajo remoto también y que podamos tener pues ese mismo proceso. Se atiende obviamente de manera habitual, de manera telefónica, pero sigue siendo lo mismo. En cuanto al miedo, yo lo comentaba dentro de los retos, que efectivamente hay también un poco de resistencia al cambio. Siento que nos hemos podido acostumbrar poco a poco a ese cambio. Sin embargo, pues todas las personas lo afrontan con sus diferentes herramientas también para afrontar ese cambio, ese miedo, esa incertidumbre. Y con respecto a lo que son las jornadas laborales, sí nos han, desde salud ocupacional nos han hecho algunos reportes o nos han externado ese tipo de comentarios y esas quejas que sí, efectivamente, están teniendo jornadas que son extenuantes, donde inclusive jefaturas, por ejemplo, por mencionar un caso, ponen reuniones a las 12 a la hora del almuerzo o inclusive tal vez si trabajan de lunes a viernes, ponen reuniones quizás un sábado o ya pasada la jornada laboral. Desde ese punto de vista, como hemos identificado ese tipo de debilidades donde no deberían estarse dando, porque esto obviamente genera también una sobrecarga de trabajo para nosotros como teletrabajadores, hemos decidido también abrir una serie de espacios a partir también de la otra semana, en donde nos unimos también a través de lo que comentaba Adriana, la Comisión Institucional de Teletrabajo, en donde estamos varias dependencias y poder aportar en un espacio similar a este con buenas prácticas laborales. Entonces ahí vamos a estar dando una serie de consejos, de tips, tanto para teletrabajadores como para jefaturas, para tener ese cuidado específico. Si bien se busca lo que es, bueno, Adriana tal vez les habló sobre eso y podría ampliarlo un poco más, sobre los planes de trabajo, que realmente pues revisemos que esos objetivos sean alcanzables, que no estemos poniendo algo que no lo pueda lograr el colaborador y que al final pues esto sea también estresante y genere una situación de estrés laboral para nuestro colaborador. Si bien es cierto, hay que tener algunos controles para cumplir horario, para cumplir jornadas laborales, que ese control no se convierta en un proceso controlador, por ejemplo, en una situación de acoso y mucho menos. Pero eso básicamente, la forma en cómo lo estamos abordando es generar este tipo de espacios para poder brindar recomendaciones desde nuestra competencia. Bien, bueno, con respecto a lo de los mismos deberes y derechos, efectivamente ese es también nuestro discurso, ¿verdad? Definitivamente un teletrabajador sigue siendo un funcionario, en el caso nuestro de la UNED, sigue siendo un funcionario más. Lo único que cambió fue el lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces, como les decía ahora, si requiere un permiso, tiene que llamar desde donde está para pedir el permiso respectivo a la jefatura. Si ocupa incapacitarse, pasó un accidente, no se vale a los jefes decirle que, pero como usted teletrabajaba o como usted está en la casa, usted puede seguir ahí trabajando en el informe. No, ¿verdad? Hay que respetar inclusive, ¿verdad? Como su derecho
de estar incapacitado. Por ejemplo, en el caso de ahorita del plan de contingencia que diseñamos para todos los funcionarios de la UNED, definitivamente ha habido experiencias de todo tipo. Ha habido las muy positivas de personas que habían querido entrar a la modalidad de teletrabajo y porque el proceso es un poco riguroso y largo, no habían podido teletrabajar. Entonces ahora tenemos muchísimas personas, como les decía, imagínense que somos prácticamente 350 personas oficialmente en teletrabajo versus 1.700 personas que están en este momento por plan de contingencia. Entonces, esto nos ha permitido que personas que nunca se hubieran imaginado incorporándose a la modalidad están ahorita trabajando a distancia. Entonces, eso nos genera una experiencia positiva, ¿verdad? Porque hay personas que nos han dicho, Adriana, que cuando abren, porque yo voy a ser el primero, ¿verdad? Jefes que no creían en la modalidad se han dado cuenta que las personas han estado produciendo, han dado la respuesta, ¿verdad? Y eso es muy valioso porque es que es todo un cambio de paradigma, ¿verdad? Y es apostar por confiar en su equipo de trabajo, ¿verdad? Y hay muchas personas, muchas con las que he conversado, que me decían, mira, esto fue, en vez de ver el COVID como algo negativo, lo ven como una bendición, porque definitivamente por primera vez están disfrutando sus tiempos con su familia, pueden estar, no recorren 2 horas diarias de ida o de vuelta, ¿verdad? Eso es tan desgastante, el tema de las presas, del agobio de ir a las oficinas, entonces las personas están disfrutando, ¿verdad?, en carne propia los beneficios del teletrabajo. Pero hemos tenido lo contrario, ¿verdad? También otras personas que inclusive compañeros que ya eran teletrabajadores se han enfrentado al gran reto de que están trabajando en el mismo lugar con su esposo, con sus 2 hijos o su hijo que está estudiando. Por eso les decía, el contexto en el que estamos ahorita es totalmente atípico a lo que usualmente tenemos como teletrabajo. Mi ejemplo personal, yo teletrabajo 2 días a la semana y los días que yo teletrabajo estoy absolutamente sola en mi casa y el nivel de concentración, el nivel de productividad es altísimo. Pero ahora el contexto me obliga a que mi hijo es mi compañero de trabajo, prácticamente mi compañero de al lado. Cuando tiene consultas, pues hay una interrupción, ¿verdad? Al principio, muy francamente, voy a decir testimonialmente que fue un poco caótico lo que fue en marzo y abril, porque era todo un tema de ajustarse, de que de repente estaban en medio de reuniones y habían dudas de docentes, mil cosas, ¿verdad?, que sucedieron y no era lo más positivo. Entonces, me acuerdo que tuvimos que dar como trabajo de contención, por así decirlo, a varios compañeros, porque varios hasta llamaban llorando a decir, porque es esto, o sea, es que no logro desconectarme, no logro avanzar, me siento agotada, ¿verdad? Y efectivamente, para la UNED ha sido todo un tema porque también se virtualizaron muchos procesos que eran muy presenciales y para los compañeros de las escuelas esto ha implicado un trabajo, duplicar o triplicar su trabajo. Entonces, esperaríamos que ya para este mes de julio, agosto, empiece otra vez un poco la normalidad, pero sí, sí ha habido un poco de todo, ¿verdad? En cuanto a las experiencias. Hay quienes dicen, qué torta cuando nos piden regresar, porque ya hay unos que dicen, yo estoy muy feliz aquí en mi casa trabajando, ¿verdad? Pero hay otros, como decía Wendy, que están esperando que se pueda volver a regresar a las oficinas para por lo menos ir 2 o 3 o 4 días a la oficina a trabajar. Efectivamente, el tema de la firma digital es todo un tema. Yo, pues, a muy a criterio personal, si la institución pudiera facilitar este instrumento a todas las personas que teletrabajan, sería genial. Sin embargo, hay un tema de costos, ¿verdad? Hay un tema del uso, ¿verdad?, que le va a la persona y por lo menos en este momento el programa de teletrabajo tiene asignado una propuesta y estamos trabajando en ella para valorar si se exige o no el tener una firma digital. Con respecto a lo que me preguntaba
Fabiola, sobre la reacción de las jefaturas en este contexto de pandemia, ha sido pues más una sorpresa porque en las jefaturas que ya tenían personas teletrabajadores, creo que eso fue un camino avanzado, ¿verdad? Satisfactoriamente, porque ya conocían lo que era tener personal trabajando de manera a distancia. Tal vez el tema es con los que no tenían teletrabajadores. Entonces, ahí es donde hemos hecho un poco de trabajo de contención, pero en realidad ha sido muy positivo. Hay jefaturas que definitivamente insisten en que su oficina no tiene un perfil para que sus colaboradores teletrabajen, pero yo creo que es parte de lo que todavía el reto tiene un reto la UNED de quitar tantos trámites manuales, ¿verdad? Y presenciales. Y ahí es donde si migramos, si nos modernizamos en la gestión, es donde podrían esas jefaturas decir, bueno, entonces sí podríamos teletrabajar. Pero en realidad ha sido una experiencia positiva, con momentos difíciles, definitivamente, pero como decía Wendy, también inclusive el tema de los accidentes ya nos pasó en contexto de funcionarios que no eran teletrabajadores y por dicha, por la organización que hemos tenido y ya la maduración que se maneja a nivel de la universidad, se ha logrado resolver de la mejor manera estas situaciones. Muchas gracias a ambas por las participaciones. No tengo más preguntas referidas. Doña María Marta, ¿usted querría hacer el cierre de contexto de ideas para después yo despedir la actividad? Sí, por supuesto. Quiero agradecerles a todas y a todos por la participación. Quisiera hacer un breve recuento. Quisiera retomar algunas ideas expuestas en las conferencias virtuales que realizamos desde ayer, con la idea de brindar aportes desde la experiencia UNED para personas teletrabajadoras y que realizan trabajo en casa en esta nueva realidad que ha provocado un microscópico agente infeccioso, ¿verdad? El coronavirus. Ayer doña Carla nos hablaba de algunos datos, algunas fechas en este marzo inolvidable, marzo 2020, cuando entre el 11 y el 16 de marzo pasado se nos transformó la vida cotidiana. Con la declaratoria de la pandemia y la emergencia nacional y de las medidas de prevención y atención en consecuencia, se generaron cambios sin precedentes en la historia reciente del país. Esto incluye crisis educativa, crisis laboral, crisis socioeconómica, con impacto personal, psicosocial, que se extiende a nuestra América Latina y el Caribe y al mundo entero, en realidad. El confinamiento nos obliga a tomar medidas en el ámbito laboral, siendo el teletrabajo y el trabajo en casa o domiciliar las alternativas más cercanas e inmediatas. Y esto nos enfrenta a retos, desafíos en el proceso de planificación, de implementación, de ejecución, que son necesarios de visibilizar y enfrentar, y que en este espacio que hemos compartido ayer y hoy, hemos tratado de focalizar especialmente en los aspectos que tienen que ver con salud integral. Vale señalar, y ya lo hemos reiterado, tanto Fabiola como las compañeras Adriana y Wendy, que en cuanto al teletrabajo, en la UNED ya tenemos mucho camino andado. Incluso, en algún momento conversando con Adriana, desde que empezamos este nuevo siglo, ya habían algunos intentos por hacer algunas transformaciones, que en última instancia se concretan entre el 2008 y el 2015, y nos ofrecen esos cambios en la estructura y dinámica organizacional y en la estrategia organizacional necesarios para poder implementarlo. Creo que aquí de fondo hay un tema también importante, que es la conciencia sobre la calidad de vida en general y en el trabajo en específico, que es lo que nos corresponde desde la Universidad Estatal a Distancia, y la salud integral como aspectos especialmente importantes en esta coyuntura que estamos viviendo. El teletrabajo se ha potenciado en los últimos meses, incluso se ha forzado dado las situaciones de contexto, y
hemos iniciado el desarrollo de los aportes de profesionales que nos han acompañado. Por eso entonces ayer Fabiola nos brindaba un marco general, clarificando términos y condiciones para el país sobre el teletrabajo, que se refería a normativa y algunos requerimientos. Don Juan Luis nos amplía la perspectiva cuando incorpora temas como el derecho a la vida, el derecho a la atención de la salud, para alcanzar calidad de vida. Y aquí volvemos a encontrar calidad de vida. Y nos posiciona la salud como un bien público. Y él introduce algunos aspectos que pueden incidir en esa salud. En concreto, en una persona teletrabajadora. Mencionaba, por ejemplo, la extensión de jornada de trabajo, el tema de conexión permanente, por ejemplo, reuniones virtuales, la cantidad de reuniones virtuales que tenemos y la extensión de esas reuniones, por ejemplo, el exceso de trabajo exigido también, entre otras que ya hoy las compañeras Wendy y Adriana han abordado también. Por su parte, la doctora Rojas focaliza en temas de autocuidado y a partir de la afectación que genera la pandemia, tanto a nivel general como individual, ¿verdad? Que incluyen, entre otras, preocupaciones económicas y preocupaciones específicas en una condición socioeconómica y etaria, ¿verdad? La sensación de amenaza de la salud es la propia salud y de la salud de la familia, sobrecarga emocional que se refleja en ansiedad, en desesperanza, en tristeza, en miedo, en frustración, etc. Con doña Wendy y con Adriana incursionamos hoy de lleno en la Universidad Estatal a Distancia. Y muy interesante los aportes en términos de los retos y desafíos que enfrentamos ante el teletrabajo y, por supuesto, no podemos dejar de mencionar, aunque sea con menos fuerza, el tema de trabajo en casa, porque es un tema que en este momento está sobre la mesa y que además genera una serie de retos y desafíos que también tenemos que enfrentar. Creo que esos retos y desafíos también los ubicaron desde el punto de vista macro, ¿verdad? Hemos trabajado muy brevemente, pero algo mencionamos como tema país. También a nivel institucional, que lo han desarrollado de manera muy interesante, muy valiosa y muy clara en este espacio, especialmente el día de hoy. Y también desde la dimensión personal, ¿verdad? Desde las condiciones personales que pasan por el todos en casa, la dotación o no de equipamiento, la incursión o no, el teletrabajo es una forma de abrir mi espacio privado, mi casa, ¿verdad? En la interacción, y eso también es un tema importante de atender en otros espacios, hablando de educación y estudiantado. Eso ha tenido también un posicionamiento, es un tema muy, muy interesante de abordar. Hábitos mencionaron ustedes también, mencionaron agotamiento también entra en juego, el estrés y la ansiedad que van vinculados, etc. Hoy hay una frase que me llamó muchísimo la atención, porque señalaban en una actividad que en este momento, hoy, todos y todas somos caminantes agotados en busca de un porvenir, agotados porque desde marzo estamos en un proceso muy complejo, muy realmente transformador. Y rescatábamos que esos caminantes en busca de porvenir requerimos la adaptación al cambio y la creatividad como pilares para enfrentar estas situaciones cotidianas. Y necesitamos posicionar la esperanza como motor de acción. Quisiera cerrar con esto y agradecerles a todos y todas por la participación. Fabi. Muchas gracias, María Marta. Vamos a ver, yo creo que
Probablemente porque desde Derecho del Trabajo y Seguridad Social pasamos por un proceso de cambio muy importante de mucho tiempo, también muy cansado, con la promulgación de la reforma procesal laboral, que finalmente, después de 10 años, derivó en el Código de Trabajo que hoy nos rige. Nosotros desde el área laboral somos muy optimistas, ¿verdad? Eso no implica que no haya procesos cansados, ¿verdad? Sin embargo, queremos ver el futuro con esperanza y estoy totalmente segura que hablo también en nombre de don Juan Luis Justi desde la Maestría de Derecho Constitucional. Finalmente, estos espacios lo que nos revelan es la posibilidad que nos aborda a todos, que todos tenemos de trabajar en equipo, de acompañarnos, de pensar en plural y sobre todo de generar, vamos a ver, Wendy decía buenas prácticas laborales, ¿verdad? Yo creo que también estrategias de acompañamiento desde las personas que constituyen los diferentes sistemas productivos, en el caso de la UNED, los diferentes funcionarios, y finalmente, generar no solo trabajo en equipo, sino también trabajo colaborativo, que no es lo mismo. Desde el punto de vista nuestro, de ambos posgrados, es rescatar también en el tema de salud y teletrabajo, visibilizar uno de los aspectos más importantes de la persona, cuál es su salud, ¿verdad? Y también visibilizar cuál es el cambio en el enfoque epistémico y en el enfoque de abordaje de lo jurídico desde lo social respecto de la persona trabajadora. Finalmente, el Código de Trabajo actual y la evolución de la Constitución Política a través de la Constitución Material y la Constitución Formal, que es un tema en el que don Juan Luis es más versado que yo, nos hace voltear los ojos hacia el trabajador o la trabajadora, el teletrabajador o la teletrabajadora, primero como persona. Y en general ese es el gran cambio de paradigma con las nuevas reformas que se propusieron desde Reforma Procesal Laboral, repito, hoy Código de Trabajo vigente, y la evolución de la Sala Constitucional en la jurisprudencia respecto de la tutela de la persona ser humano, aunque parezca reiterativo, en los diferentes derechos que la componen. Finalmente, el derecho a la salud, igual que todos los derechos fundamentales, no son negociables, son susceptibles de acuerdo, pero no son negociables. Encontremos entonces los espacios pertinentes para crear, para construir en la tutela, en el acompañamiento de las personas, en la búsqueda de su plenitud laboral, de su plenitud como personas y también de su bienestar constante a través del trabajo. Yo quiero de nuevo agradecer a doña María Marta, a la revista Posgrado y Sociedad, a don Juan Luis, que se embarcó con nosotros en esta aventura. Somos de los primeros posgrados en Derecho, si no los primeros, en generar una actividad conjunta y eso también es un reconocimiento importante. En el espacio, en Derecho, construir puentes a veces tampoco es tan sencillo. Con esa reflexión, con la reflexión de un tema que deberíamos tratar más adelante en espacios como esos, como es cuál es el impacto en la persona usuaria, el estudiante, respecto de la atención a través de las personas teletrabajadoras. Quiero cerrar esta actividad, de nuevo agradecer los espacios, agradecer a las personas que nos han acompañado, nacionales y centroamericanas, y desearles a todos muy buenas noches e invitarlos a las próximas actividades de la revista. Sí, perdón, Fabi, yo creo que quedan abiertos muchos temas en los cuales vamos a seguir trabajando y desde ya quiero invitarles para agosto. En agosto nuestro webinario va a ser sobre salud mental y vamos a traer expertos en salud mental a hablar de la realidad que se está viviendo en el país. Así que los quedan cordialmente invitados e invitadas desde ahora. Gracias y buenas noches. Buenas noches, desde la Universidad de la Distancia, Sistema de Estudios de Posgrado. Quedamos entonces a sus órdenes y con las puertas abiertas para que nos acompañen en las próximas actividades.